verdad que aquí existan dos opciones, luchar o claudicar. Aquí hay una sola opción, que es luchar hasta vencer y cobrar el triunfo. No hay espacio para la duda o la indiferencia. Quien calle o baje la cabeza se hace cómplice de la tiranía y la historia lo juzgará implacablemente. ¿Se acuerdan de esos pesimistas que desde la comodidad de su falta de compromiso, porque no creen en la gente, y nos decían que sería un fracaso, que no lo lograríamos? Y miren hasta dónde hemos llegado. Esto es hasta el final, y el final es el final. Casi 3 millones de venezolanos nos dimos un mandato: superar todos los obstáculos para derrotar a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales. Y lo logramos. Tengamos esta seguridad, este régimen está más débil que nunca y lo derrotamos en las calles y en los campos de toda Venezuela. Los derrotamos espiritualmente, políticamente y electoralmente, aún con esas reglas de juego tramposas y abusivas. Hemos llegado a la etapa definitiva: llevarlos a ceder el territorio que hoy ocupan a sangre y fuego. Y eso también lo haremos. Tengamos la certeza de que lo vamos a lograr. Avanzamos cada día, unidos de la mano de Dios hasta el final. Tomar esas primeras impresiones de esta nueva participación en nuestro país, en estos espacios del jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros. Hay que destacar que viene en compañía de la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, la doctora Cilia Flores de Maduro. Lo recibe. Allí tienen entonces imágenes. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en representación del pueblo venezolano, arriba a la ciudad de Kazán, en la Federación de Rusia, para participar en esta 16ª cumbre de los BRICS. Importantísimo bloque internacional que representa, escuche bien, más del 37% del Producto Interno Bruto mundial. Estamos llegando a esta cumbre histórica. Primera vez que un presidente de Venezuela asiste personalmente invitado a una cumbre de jefes de Estado de los BRICS. Ya es histórico que un presidente asista a una cumbre. Ya hemos venido participando a nivel ministerial, a nivel de cancilleres, ministros de Economía, ministros de Comunicación, ministros de Cultura. Ya somos parte del engranaje de esta ingeniería del mundo multicéntrico, pluripolar que están haciendo, y venimos a compartir la experiencia de lucha histórica del pueblo de Venezuela. Venimos a compartir nuestros sueños, nuestras esperanzas de un mundo sin colonialismos, sin hegemonismos, sin imperialismo, de un mundo donde las superpotencias emergentes puedan compartir con los países que aspiramos desde el sur global a la independencia, al desarrollo, a la prosperidad. Así que los BRICS se ha convertido ya en el epicentro del nuevo mundo multipolar. En primer lugar, quiero transmitir un saludo desde el amor más profundo de la hermandad, desde la diplomacia de paz bolivariana a todo el pueblo de Rusia. La primera vez que un presidente de Venezuela asiste personalmente invitado a una cumbre de jefes de Estado de los BRICS. Ya somos parte del engranaje de esta ingeniería del mundo multicéntrico, pluripolar que están haciendo, y venimos a compartir la experiencia de lucha histórica del pueblo de Venezuela. Venimos a compartir nuestros sueños, nuestras esperanzas de un mundo sin colonialismos, sin hegemonismos, sin imperialismo. Así que los BRICS se ha convertido ya en el epicentro del nuevo mundo multipolar. Señor presidente, mucha pregunta. Usted acaba de ser recibido una carta de parte del presidente Putin, justamente invitándolo. Eso ha generado expectativas. ¿Qué expectativas trae usted a esta cumbre? La mayor expectativa es contribuir desde la Venezuela bolivariana a la construcción del mundo nuevo, desde Sudamérica, desde nuestra América. Hay otra América, hay una América que es de paz, hay una América que es de hombres y mujeres que aspiramos a la libertad, a la igualdad.
hay una América no colonialista que está conmemorando 200 años de la gesta histórica de Junín, Ayacucho. Es nuestra América, y de nuestra América nosotros le decimos al resto del mundo: estamos preparados para construir un mundo nuevo. Un saludo al pueblo de Venezuela desde aquí y al pueblo de nuestra América. Aquí venimos a defender y a traer la verdad y la voz libre de un pueblo rebelde que ha pasado el desierto, nuestro pueblo, y que está hoy de pie, entero, completo y victorioso. Sí, bueno, hoy estamos haciendo este foro muy importante. Hemos estado debatiendo no solo la acción de los BRIC, este bloque fundado en 2006, con la incorporación de Sudáfrica en 2010, la incorporación de 5 nuevos miembros en 2024, o sea, un bloque en expansión de los países emergentes, de los países que han venido clamando por un nuevo orden mundial, un nuevo orden económico, un nuevo orden político, un nuevo orden social, precisamente ante la crisis del sistema multilateral. Y donde Venezuela ha venido participando de manera activa desde todos los espacios donde ha sido invitado, los BRIC Plus. Como ustedes saben, Venezuela, bueno, está planteando precisamente entrar en una asociación nueva con los BRIC, una asociación con bastantes bríos, una asociación donde el aporte, no solo el aporte energético, como hemos discutido el día de hoy, Venezuela fue fundadora de la OPEP, Venezuela como poseedora de las reservas más importantes de la energía fósil del mundo, energía petróleo, gas, con una amplia experiencia en exportación, en producción, en petroquímica, además, bueno, con unas alianzas importantes con países, en la OPEP principalmente, la OPEP Plus, donde Venezuela ha demostrado precisamente su apego a los principios que han creado los BRIC. Así es, amigas y amigos, continuamos acá en el Trump National Doral y nos acompaña uno de los que estuvo participando en esta vocería, Eduardo Verástegui. Eduardo, tu impresión luego de esta reunión con el expresidente Donald Trump. Esto es muy importante. Estamos hablando de las elecciones que están llevando a cabo aquí en Estados Unidos son las más importantes de la historia de este país y del mundo. Lo que pase el 5 de noviembre determina el destino no solamente de Estados Unidos, del mundo entero, porque este es el Big Brother, el hermano mayor. Lo que pase acá, el impacto es en todo el mundo. Y yo como mexicano, que amo a México y que amo a Estados Unidos, quiero asegurarme que el destino que nos espera sea el correcto. Un destino de libertad, de prosperidad, de valores, de familia, donde se defienda la vida de todos, no solamente la de algunos. Entonces necesitamos votar por el presidente Trump. Mexicanos, americanos, hispanoamericanos, voten por el presidente Trump. Latinos con Trump, no hay de otra. O quieren comunismo o quieren libertad. Dios los bendiga. Latinos con Trump. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias. Te están apurando. Muchísimas gracias, Eduardo Verástegui. Él es productor de una película que ha acaparado la atención de toda la audiencia a nivel regional sobre una investigación que todavía, de hecho, está en desarrollo para muchas estaciones policiales a nivel del mundo. Seguimos con más de esta cobertura especial. Continuamos en esta reunión que se sostiene en el sur del estado de Florida. A nuestro lado se encuentra Mercedes Lapp. Ella es asesora del CPAC. Ella ha estado dentro de la campaña del expresidente Donald Trump en otras representaciones. ¿Cómo se observa ahora la visión que tiene en estos momentos el abordaje de la propuesta del expresidente Donald J. Trump hacia los hispanos, acercándose en el día de hoy acá al sur de Florida? Mira, es 2 semanas antes de las elecciones, ya las personas están votando y yo te digo, el presidente está muy enfocado en ganar el voto latino. Él quiere unos números históricos y se está enfocando en la economía, se está enfocando en lo que es proteger la frontera, controlar la situación que hemos visto con los narcotraficantes y los criminales que sí han venido a los Estados Unidos, y también asegurar que tenemos una vida donde nos alcanza el dinero. Más que nada, estos van a ser los temas que el presidente va, lo que es luchar para la familia latina y también no permitir que la agenda izquierdista, lo que es, tome control de nuestras instituciones. Lo hemos visto y yo creo que las familias latinas ya están cansados de lo que es esta agenda izquierdista que no tiene sentido aquí en los Estados Unidos. Mercedes, dentro de la narrativa que vimos hoy por parte del expresidente, habló sobre la ilegalidad de algunas comunidades, entre ellas la venezolana, la ha mencionado, EBTV,
es una señal que es generada por venezolanos. Esto ha generado un poco de inquietud. ¿Por qué esta incidencia en criminalizar? ¿Es al venezolano o a los criminales venezolanos? No, son los criminales venezolanos. Como sabemos, yo he hablado con venezolanos aquí hasta el sur de la Florida que me han dicho, yo salí de Venezuela para yo no tener que ver estos problemas de los criminales aquí en los Estados Unidos. El Tren de Aragua, cada miembro del Tren de Aragua no debe de estar aquí en los Estados Unidos. Son ilegales, son criminales, están impactando en una forma negativa a las comunidades latinas, y eso es lo que habla el presidente. Se quiere enfocar en los criminales que están asaltando y matando a miembros de la comunidad latina. Mercedes, como asesora de campaña, Florida está ganada para el Partido Republicano. Ahora, ¿por qué se insiste en el sur del estado de Florida, los hispanos, teniendo péndulos como Pensilvania? ¿Qué pasa? ¿Que no está confiado? El presidente, aquí en esta reunión, hay latinos de Arizona, California, Nevada, Pennsylvania, vienen de todos lados, porque estos son los líderes que están en las comunidades tratando de buscar ese voto latino, poder convencer a ese votante latino que mira, el presidente Trump va a luchar para ellos y para sus familias. Eso porque, más que nada era poder traer a la familia toda junta aquí en Miami, pero él también va a estar en diferentes estados, ha estado en Pennsylvania, en Carolina del Norte, no va a parar hasta que él puede ganar el máximo el voto de latinos en esta nación. Mercedes, ya para concluir, mensaje para los votantes. Yo insisto en esto porque hay electores que todavía no se han tomado en serio, que estamos en una recta final y que no hay excusa para no votar. Mira, hay que votar temprano, hay que entender el tema de estas elecciones. Estas elecciones son críticas en este momento. Esta es una elección entre lo que es América contra el socialismo, América contra el comunismo. Muchos de nosotros salimos de nuestros países en busca de libertad, y eso es porque el presidente Trump va a luchar para estas libertades aquí en los Estados Unidos. Yo que en CPAC que hacemos muchos eventos en América Latina, ellos mismos están buscando el liderazgo del presidente Trump para tener una región más próspera. Cuando tenemos los Estados Unidos que está teniendo éxito, eso significa que puede ayudar a estos países en América Latina y a muchos que están en busca de libertad. Muchísimas gracias, Mercedes Lab. Ella es vicepresidenta del CPAC, ahí ha sido asesora de la campaña presidencial del expresidente Donald J. Trump. Nuevamente con ustedes a los estudios. We can't take a chance on losing this election, because if we lose this election, we may not have a country anymore. We never, and I've heard this from a lot of very smart people that are very straight down the middle. They say, we may never have an election again in this country. This is where we're going. I used to say that if we don't do something, we all know what's happened with Venezuela. This was 20 years ago one of the great countries of the world, and now it's troubled, to put it mildly. And I said it would be Venezuela on steroids, meaning a bigger version. That can happen. Who would think it can happen? But I see it because I see the people that we deal with. And these people they don't love our country. They don't love our country. And we're going to do something about it, but we have to win the election. So, when they get up and they lie about every single thing, they tell you, they know your position. And in my case, it's been my position for many years. One of the people said the other night on television, he's a great guy, Jesse Waters, he said, whether you like Trump or not, his position's been the same for 30 years. I mean, it's been the same. I want strong borders. I don't want foreign countries to rip us off, Max. We're being ripped off by everybody, and our friends do it worse than our enemies. It's incredible. We had that very well going, and we did a good job on that, but we're going to do the ultimate job. We're going to bring a lot of those jobs back. I think we're going to bring more than we lost back, and it's going to happen very fast through intelligent taxation, tariffs, and incentives, and you're going to have companies pouring into our country, and they're going to be very happy. I think that's why I'm doing. Todo lo que nos dijeron que era imposible, lo logramos. Unimos a Venezuela en un anhelo.
primarias del 22 de octubre, justo hace un año hoy, nos permitieron crear confianza entre todos nosotros. Pero además darnos cuenta en nuestra fuerza, en nuestra capacidad de organización, de movilización. Todo lo que nos dijeron que era imposible, lo logramos. Unimos a Venezuela en un anhelo de ciudadanía, de libertad, de justicia y de traer a nuestros chamos de regreso a casa. Toda esta trayectoria épica ha sido superar y superar obstáculos. Y todo lo que nos decían era es imposible, es imposible, es imposible. ¿Y qué hicimos los venezolanos? Hacer posible lo que otros creían que era imposible. Y lo hicimos nosotros, a la venezolana, todos juntos, los que están afuera, los que estamos aquí. Y tenemos que sentirnos orgullosos porque ya hemos hecho historia. Les vamos a exigir a cada venezolano que supuestamente trabaja de manera lícita que presente su contrato de trabajo, que presente su contrato de alquiler y vamos a hacer un seguimiento en el sistema financiero. Vamos a hacerle seguimiento a las divisas o remesas que se mandan fuera del país para saber de dónde generan esos ingresos. Les vamos a hacer seguimiento financiero y aquel que no responda de manera cierta de dónde son sus ingresos, pues ahí le vamos a caer. Y también a los señores que alquilan sus domicilios. Tengan cuidado a quienes alquilan. Vamos a caminar con las uñas de la mano para poder controlar a los que alquilan y a los que no demuestran de dónde vienen sus ingresos. Y es que a propósito de cumplirse un año de estas elecciones primarias, ciudadanos de a pie dicen sentirse indignados ante las pretensiones del régimen de robarse la voluntad de cambio de la mayoría de los venezolanos. Sin embargo, mantienen aún así la esperanza de algún hecho que produzca la salida de Nicolás Maduro del poder en enero de 2025 ante la situación de crisis que atraviesa nuestro país. Que fue positivo porque la gente salió, la gente participó y bueno, tenemos una esperanza aún esperando que llegue enero. Yo lo veo de verdad, bueno, que soy muy optimista y creo que todos los venezolanos estamos así y creo que el cambio viene. Por supuesto, hubo un cambio y el cambio va, y si Dios quiere en el 2025 se asumirá todo el cambio. Claro que se ha robado la voluntad de las personas porque a nadie le da ánimos de hacer nada. ¿Para qué? Para ganar 130 bolívares. No es la idea. Yo vivo en un refugio y ahí todo el mundo está indignado. Todos estamos indignados. Tenemos tiempo metido ahí, nadie se ocupa de nosotros para nada. Bueno, mira, ¿no estás viendo la situación que estamos viviendo en este país? Sobre todo los empleados públicos, los maestros, los profesores, la gente que trabaja en los ministerios de salud. Todo eso el gobierno debería tomarlo en cuenta. El caso específico de Pedro Telechea. Pedro Telechea le entregó el cerebro de la empresa, toda la administración de pozos, contratos, operaciones, a la misma empresa que lo tenía para el golpe de Estado del año 2002. Sí, inocente. A estas alturas no puede haber inocencia, y menos esos niveles. Con pagos hechos por licencias, por ejemplo, y no tenemos la licencia. Y una licencia de esa yo debo decirle a la gente que no vale 3 bolívares, o no vale 20 euros, o 10 dólares. Son millones de dólares. Millones de dólares. Poniendo en riesgo, en altísimo riesgo, la estabilidad de la industria petrolera. Nuevamente. Allí el presidente ha sido muy firme
extremadamente firme, total y absolutamente inflexible, no permite ningún tipo de desviación. Está en un proceso de investigación, ya la Fiscalía así lo está haciendo, y el gobierno nacional ha hecho lo que le corresponde. Si esto ocurriera en un partido político, en dirigentes de partidos políticos de oposición, silencio, sociedad de cómplices, sociedad de cómplices. Una investigación profunda en PDVSA. Desafortunadamente, bueno, hay que revisar métodos. La Revolución Bolivariana está en constante revisión de métodos, de procedimientos, de ejercicio de funciones, de ejercicio del poder. Del poder hablo de poder hacer y cómo lo haces. Y repito, allí el presidente ha sido muy claro, los organismos del Estado han sido muy claros, caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Lamentamos profundamente, claro que sí, lo lamentamos porque a nadie se le da una responsabilidad para que entregue el cerebro de la empresa donde están al imperialismo norteamericano. Cabe destacar que esa empresa que tenía el control en el año 2002 es una empresa norteamericana. Es una empresa de los Estados Unidos. Y es la misma empresa a la cual le estaban entregando el manejo de la industria petrolera nacional. Imagínense ustedes para dónde íbamos, el agujero donde íbamos a caer. Se estaba preparando otro 11 de abril para la investigación. Se está llevando igual a altísimos niveles técnicos y profesionales. Y no hay, la derecha por supuesto, sorprende que cada vez que la revolución actúa, el sistema de justicia nacional actúa, la derecha venezolana sale en defensa de estas personas implicadas en hechos de corrupción o de traición a la patria. Es muy sospechoso. Solo para el análisis y la evaluación de los venezolanos y las venezolanas que nos escuchan. Inmediatamente salen a decir secuestrado. Qué raro. Qué raro, ¿no? De gerente exitoso a traición a la patria. Todo forma parte. Si usted quiere infiltrarse en filas de un adversario, tiene que tratar de mimetizarse para poder actuar. Pero repito, es parte de la investigación. El Estado venezolano condena absolutamente cualquier acción o hecho de corrupción, y no solo condena, sino que perseguirá hasta las últimas consecuencias cualquier intento de traición a la patria. Y sin duda, entregar el cerebro, las operaciones, la administración, los contratos de la principal industria del país al gobierno de los Estados Unidos implica un hecho de traición a la patria. Este caballero, siendo alcalde, desde la alcaldía, financió directamente él a su partido para actividades políticas, proselitistas, pagos de personal que no tienen que ver nada con la nómina de la alcaldía. ¿Cómo hizo esto este señor? Básicamente hasta ahora, todo viene, los recursos vienen direccionados desde la administración de las empresas que recolectan la basura en Maracaibo. Ahora, usted va a Maracaibo, pueden ir a Maracaibo y ven el desastre de las calles de Maracaibo, porque nadie recoge la basura excepto Corpo Zulia y el gobierno nacional que lo está haciendo.
pero la alcaldía de Maracaibo se desentendió totalmente de esas responsabilidades. La gente del Estado Zulia comienza a poner estas denuncias en los organismos de seguridad y bueno, en esta trama está el señor alcalde de Maracaibo, que ya está capturado, está detenido, está el señor Juan Manuel Lara Villalobos, que es el presidente del Instituto Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario, de lo que ellos llaman IMAU. Está el señor David Henry Villalobos Ortega, está este ciudadano que llaman Alberto Silva, hasta ahora pues es contradictoria las funciones que ejercía en la alcaldía. Lo que sí es cierto es que tenía un gran poder para decidir y para el manejo de recursos. Algunos le dicen que es un gestor, otros que era el administrador real, que era quien administraba los recursos. Luego está un señor que se llama Pedro Guanipa, que es exdirector de despacho de la alcaldía de Maracaibo, exdirector porque está detenido. Este señor Pedro Guanipa es hermano de Juan Pablo Guanipa y de Tomás Guanipa, de esa misma familia. Luego está un señor denominado Alberto Pucci. Alberto Pucci era un pagador. Por la vía de Alberto Pucci se enviaba el dinero para las distintas personas a las cuales se le hacía el pago. Y por la vía del señor Alberto Silva. Todo esto señala directamente, o uno de los implicados directamente, es Juan Pablo Guanipa, este que está acá, de Primero Justicia. Decimos esto con toda la firmeza del caso y la claridad del caso, porque es una de las personas que ha salido a defender lo indefendible, que ha salido a solidarizarse automáticamente con la delincuencia. Claro. Venezolanos, hoy se cumple un año del evento ciudadano que cambió nuestra historia para siempre. Los venezolanos nos dimos una nueva dirección política para lograr nuestra libertad y para reunir a nuestras familias de vueltas en Venezuela. Contra todos los obstáculos, los atropellos, contra las bajísimas expectativas de algunos, el pueblo de Venezuela salió a la calle en nuestras primarias ciudadanas, organizadas por nosotros dentro y fuera del país, sin intervención alguna del Consejo Nacional Electoral y contando nuestros votos, papelito por papelito. Ganó la ruta democrática hacia la libertad. ¿Se acuerdan de esos pesimistas que desde la comodidad de su falta de compromiso, porque no creen en la gente, y nos decían que sería un fracaso, que no lo lograríamos? Y miren hasta dónde hemos llegado. Yo recuerdo cuando al final de la mañana, ese 22 de octubre del año pasado, empiezo a recibir llamadas de los Andes. Eran nuestros gochos a decir que se les habían acabado ya a esa hora las papeletas. Y yo dije, ganamos, ganó Venezuela. Porque ese día, aunque cayeron aguaceros en medio país, en otras partes era una pepa de sol, vimos unas manifestaciones sublimes de ciudadanía. Esas inmensas colas de gente y muchos incluso votando sobre mesas de planchar. Casi 3 millones de venezolanos nos dimos un mandato: superar todos los obstáculos para derrotar a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales. Y lo logramos. Este ha sido un año que será inolvidable, que quedará en la memoria de la nación y del mundo. Las primarias nos demostraron nuestra fuerza, esa tremenda confianza en nosotros mismos y unos en otros, nuestra capacidad de organización, de movilización. Retamos al régimen y le demostramos en su cara lo que somos capaces de hacer. Mucho más aún comparado con esa escuálida, patética movilización que ellos tuvieron cuando el referendo del Esequibo. Nosotros unimos un país en un anhelo posible. Quiero que mis hijos regresen a casa. El 22 de octubre
nos dimos un mandato, marcó una ruta. Y esto es hasta el final. Y el final es el final. Yo hoy les ratifico con muchísima humildad y orgullo que el día de las primarias fue el día más importante de mi vida. Sentí la confianza de una sociedad herida, pero unida y decidida. Y es esa misma confianza que yo siento por cada uno de ustedes y que me inspira todos los días de mi vida, que me impulsa a avanzar en nuestro objetivo. Y por eso hoy yo quiero reconocer a cada venezolano que hizo posible con valentía, con inteligencia, con amor, esta gesta histórica. Cada uno de ustedes se han transformado en esos héroes de la nueva república, esa que ya consiguió su rumbo definitivo. A cada uno de ustedes hoy les reitero mi compromiso indoblegable. Tengamos la seguridad de que estos sacrificios y el sufrimiento de hoy nos hacen más humanos, más resilientes para la Venezuela que desde ya estamos construyendo. Hoy, puesto en perspectiva, este mandato del 22 de octubre ya ha adquirido otra dimensión luego de la inmensa victoria del 28 de julio. Y por eso no es verdad que aquí existan dos opciones, luchar o claudicar. Aquí hay una sola opción, que es luchar hasta vencer y cobrar el triunfo. Y lo haremos por la verdad, por los miles de presos, por los niños secuestrados y torturados, por los que están saliendo hoy de Venezuela y por los que quieren volver, por los empleados públicos ahogados, extorsionados por un gobierno que colapsa, por los maestros, enfermeras, médicos, el personal de salud con sueldos de hambre, por los militares y por los policías que los obligan a reprimir a sus hermanos, por nuestros hijos, por cada uno de nosotros. Tengamos esta seguridad, este régimen está más débil que nunca y lo derrotamos en las calles y en los campos de toda Venezuela. Los derrotamos espiritualmente, políticamente y electoralmente, aún con esas reglas de juego tramposas y abusivas. Hemos llegado a la etapa definitiva, llevarlos a ceder el territorio que hoy ocupan a sangre y fuego. Y eso también lo haremos. No hay espacio para la duda o la indiferencia. Quien calle o baje la cabeza se hace cómplice de la tiranía y la historia lo juzgará implacablemente. Venezolanos, estamos en una lucha espiritual por el bien, por la vida, por la libertad, por devolver a nuestra gran nación a la senda de la prosperidad, del desarrollo, para sentirnos orgullosos de ser venezolanos. Este difícil camino encontró hace un año, el 22 de octubre, el hito donde se abrió el cauce a un torrente indetenible e invencible de energías creadoras, redentoras y liberadoras. Tengamos la certeza de que lo vamos a lograr. Avanzamos cada día, unidos de la mano de Dios hasta el final. Los hermanos Mahed y Khaled Khalil, conocidos empresarios con estrechas conexiones dentro del gobierno venezolano, fueron detenidos, no lo oigo, Jesús David, fueron detenidos recientemente en medio de un operativo anticorrupción que ha puesto al descubierto tensiones internas en el régimen de Nicolás Maduro. Los Khalil, que han sido vinculados a importantes sectores económicos y a la cúpula política del país, y particularmente se los tengo que decir, porque si ya se los había dicho yo el miércoles, ¿cómo no lo voy a repetir hoy? Delcy Rodríguez, Delcy Eloína Rodríguez, están involucrados en investigaciones relacionadas con el manejo irregular de contratos y operaciones con PDVSA, la estatal petrolera. Este arresto se produce en un contexto de crecientes luchas de poder dentro del madurismo. Pedro Tellechea, ministro de Petróleo hasta hace poco, renunció debido a motivos de salud, aunque muchos lo vinculan a la misma trama de corrupción que involucra a los hermanos Khalil. Con la salida de Tellechea, Alex Saab, oigan ustedes, cercano al presidente Maduro y envuelto en otros escándalos internacionales, se ha fortalecido, mientras que figuras como Delcy Rodríguez y Jorge Jiménez, su amigo,
el viajero que le acompañaba en el famoso cuadro aquel del Desiguate. Gracias a denuncias formuladas por algunas personas, ciudadanos de alguna manera afectados por lo que estaba ocurriendo en el estado Zulia, específicamente en el municipio Maracaibo. Rafael Ramírez, un ciudadano electo por el partido Primero Justicia. Este caballero, siendo alcalde, financió directamente él a su partido para actividades políticas, proselitistas, pagos de personal que no tienen que ver nada con la nómina de la alcaldía. Básicamente, hasta ahora, los recursos vienen direccionados desde la administración de las empresas que recolectan la basura en Maracaibo. Uno de los implicados directamente es Juan Pablo Guanipa. Solo en la contratación, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 empresas, todas con el mismo fin. Quizás el presidente Nicolás Maduro ha emprendido una cruzada de lucha contra la corrupción. Y en esto el presidente ha sido muy claro: caiga quien caiga. El comandante Chávez lo dijo muy claro: caiga con quien caiga. Lamentamos profundamente, claro que sí. Lo lamentamos porque a nadie se le da una responsabilidad para que entregue el cerebro de la empresa donde está al imperialismo norteamericano. Cabe destacar que esa empresa que tenía el control en el año 2002 es una empresa norteamericana. Es una empresa de los Estados Unidos. Y es la misma empresa a la cual le estaban entregando el manejo de la industria petrolera nacional. Imagínense ustedes para dónde íbamos, el agujero donde íbamos a caer. Se estaba preparando otro 11 de abril. Agarramos con las manos en la masa. Están convictos y confesos un grupo de mercenarios estadounidenses que venían a poner bombas, a matar y a coordinar junto al extinto Tren de Aragua y el Tren de los Llanos, violencia en ciudades, violencia contra penales y tratar de retomar la agenda fascista. Fueron capturados. Ahí está la cara del fascismo, la cara asesina de la conspiración permanente. ¿Y quién dirige y quién financia esa conspiración? ¿Quién? El imperio norteamericano, que lo agarramos con los kilos y se han quedado, mira, calladitos. Solamente sus agencias de noticias. Hoy vi te lo mandé, Diosdado. Ayer en la noche vi un artículo de una agencia de noticias que llaman Infobae. Infobae es un portal de la CIA radicado en Argentina, del fascismo. Y no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma en la lucha contra el burocratismo, la indolencia, los corruptos y los traidores. Vamos por ello, con firmeza. Caiga quien caiga. La noticia del día en Venezuela: fue detenido por espionaje el exministro del Petróleo, exministro de Industria y Comercio, Pedro Telechea, por haberle entregado a Estados Unidos informes de PDVSA. Telechea se suma a Nelson Martínez, quien falleció durante su reclusión, a Eulogio del Pino, apresado en el 2017, a Tarek El Aizami, como los ministros del petróleo que han caído en desgracia y han sido encarcelados. Y vale recordar que el ex zar, como se le llamaba, Rafael Ramírez, tiene orden de captura por Interpol. Vamos a Caracas. Allí está Pedro Pablo Peñalosa. Bueno, está la información oficial que ha brindado el Ministerio Público. ¿Qué agregaría yo? Bueno, hace un par de meses ya Nicolás Maduro hablaba del tema de los enchufados, que es un término que todos recordarán ha sido acuñado por la oposición, sobre todo en la campaña del 2013. Sin embargo, Maduro decía que ese era término que ellos debían utilizar para condenar la corrupción, para rechazar a quienes desde cargos públicos, bueno, se aprovechan de su posición para tener grandes riquezas. Y lo cierto es que, bueno, lanzó aquella declaración
y no ofreció mayores detalles. Recordó incluso que había sido víctima de traición, de gente muy cercana a él. Por supuesto, todo el mundo recordó el caso de Tarek El Aissami, pero, insisto, no dio mayores detalles. Ahora que vemos la caída de Tellechea, pues bueno, ya podemos atar cabos y entender por qué aquella declaración de Nicolás Maduro. Luego también ha habido una serie de rumores sobre la detención o sobre, digamos, hechos que estarían afectando a empresarios que han sido vinculados de alguna manera con el gobierno. Nada de eso ha sido confirmado, hay que decirlo, solamente de manera de rumor. Ha corrido por allí mucho por esta declaración que dio en su momento Nicolás Maduro, que luego también insistió con el tema de los enchufados, ¿no? Diciendo que lo va a combatir. Entonces, bueno, creo que en este momento la única información oficial que se tiene es la detención de Tellechea. Habrá que tener el cuadro mucho más claro cuando vayan dando más información. Recordar en su momento el caso del Aissami. Bueno, no solamente es que cae el exministro del Aissami, sino su equipo, y eran personas claramente identificadas con el Aissami, que además también hay que destacar que tenía un perfil muy alto. Recordemos todos los cargos que en su momento tuvo el Aissami: vicepresidente, diputado, ministro, gobernador. Era una figura miembro de la dirección nacional del partido de gobierno, muy distinto a Tellechea, que es una persona de muy bajo perfil, que llegó a acumular mucho poder, cargos muy relevantes, pero en realidad una persona de muy bajo perfil, que no tenía ese impacto en el mundo político. Entonces, bueno, es un proceso que está, digamos, en marcha, y creo que hay que ir más bien dándole seguimiento para saber hasta dónde puede llegar, repito, tomando en cuenta estas declaraciones de Maduro de que, bueno, piensa combatir a los enchufados, que, de nuevo, bueno, ya vemos, digamos, este primer hecho que se registra y que ha sido confirmado por el Ministerio Público. Pedro Pablo, si algo está claro en este régimen, es que es un régimen de ladrones. Los niveles de corrupción son $1.000 millonarios y desde hace ya muchos años. No es solo un fenómeno del madurismo, esto viene desde los tiempos de Hugo Chávez. ¿Por qué de repente en esa cueva de Alí Baba empiezan a rodar las cabezas? ¿Qué es lo que pasa ahora? Porque el Aissami, que era un héroe de la revolución, es defenestrado por supuesta corrupción, porque desapareció miles de millones de dólares. Entra como héroe a rescatar PDVSA, precisamente este señor Tellechea, va luego al Ministerio del Petróleo, va luego al Ministerio de Industria, y de ahí renuncia supuestamente por problemas de salud, para ser sustituido nada menos que por Alex Saab. Y ahora está preso, dicen que por vender secretos a una empresa de Estados Unidos. De manera tal de que hay medio espionaje, medio traición a la patria, y sobre todo hay corrupción. ¿Qué pasa en la cueva de Alí Baba? ¿Por qué los ladrones se están peleando unos con otros? Bueno, ahí también tiene el caso de PDVSA, además, que viene acumulando escándalo tras escándalo, ¿no? Con personas que han estado al frente de la industria, la más importante del país, y que han terminado luego siendo procesados por corrupción, ¿no? Perseguidos. Creo que aquí también este tema pesa mucho en la realidad de la economía venezolana. Quienes dan seguimiento a esto advierten, bueno, cómo en los últimos tiempos, al darse estos hechos de corrupción, esto tiene un impacto importante en las arcas, ¿no? de Venezuela, en un momento donde cada dólar cuenta, ¿no? Estamos hablando de unos ingresos que han caído de manera dramática, y que, por supuesto, bueno, cuando se hagan este tipo de desviaciones que se denuncian, tienen un impacto mucho más grande en lo que es el desarrollo de la gestión de gobierno. Entonces creo que también hay que tomar en cuenta el impacto que esto tiene. No es la economía venezolana la que era en el pasado, que manejaba grandes cantidades de dinero, ¿no? Hoy en día eso se ha reducido, es lo que advierten los expertos, el impacto que tiene sobre la gestión de gobierno cuando se desvía un dinero que está muy contado para las distintas, digamos, necesidades que tiene el Estado venezolano, y en buena medida también eso puede explicar la reacción que se tiene frente a ciertos casos. ¿Con qué se enfrenta esa gente que tuviste allí, que además van con niños, personas mayores con bastones? ¿Con qué se enfrentan? Mira, se enfrentan primero con ellos, y me lo decía una señora venezolana, por cierto, de Maturín, que entrevisté, que ahora me enteré que está aquí en la Ciudad de México. Ella me decía: nosotros nos sentimos como un gran pedazo de bistec
en medio de una gente llena de hambre. Así se siente un migrante. Y estos migrantes lo que dicen es, ¿con qué nos topamos? Con gente que nos quiere comer. ¿Y cómo nos quiere comer? Quitándonos el dinero, estafándonos, vendiéndonos rutas, vendiéndonos incluso desde, mira, te venden desde las botas de caucho, te venden desde las colchonetas que estás viendo allí, te venden cualquier cosa y el migrante se siente como eso, como un objeto allí, ¿no? Sí. Ese es el primer choque que sienten los migrantes. El segundo choque obviamente entra cuando empiezan a caminar por una selva, que en este momento, por ejemplo, está en temporada de lluvia, y es una selva donde personas con bastón, como lo ven en las imágenes, y niños que no están acostumbrados a este tipo de tránsito, mujeres de la tercera edad ya con impedimentos severos por artritis, por otras enfermedades, o incluso personas que tienen además de esto, sobrepeso, que no aguantan subir una loma. Con todas esas cosas se empiezan a encontrar y todo eso les va generando miedo, desesperación, frustración, angustia, a tal punto que dicen yo me quedo, pero si se quedan también es ¿en qué se van a quedar? En la nada, porque no tienes dinero, entonces no te puedes devolver. Si te devuelves, obviamente te sale más barato, pero si sigues el camino, estamos hablando de que si es una familia de 3, 4 personas, son $370 por persona aproximadamente, entonces no tienen el dinero, pero siguen en Necoclí, por ejemplo, en las playas, tratando de vivir, de buscar algo de dinero y ir ahorrando poco a poco, pero mientras pasan las semanas, mientras pasan los meses, tienes el problema de que estas personas se vuelven carne también para los secuestradores, para las tratas de personas, para la prostitución, y caen en eso, y hay que decirlo, hay personas que caen en eso, y lo hablábamos con los que viven allí, con los nativos, digamos, de la zona, y ellos te decían, ha aumentado la prostitución, vemos niñas prostituidas, menores de edad. ¿Por qué? Porque están buscando la manera de poder pasar solamente el golfo que está allí, que lo separa de Necoclí a la ciudad o a la población de Acandí o de Capurganá, y de ahí hacia la selva. Entonces, ellos se enfrentan prácticamente a dejar de ser para tener que adaptarse a lo que tienen que volverse asumir, para lograr lo que desean. Para poder transitar, digamos, tienen que perderse para encontrarse en algún momento. Estamos viendo un momento en que si siempre hemos tenido denuncias sobre violaciones de derechos humanos, falta de justicia, falta de proceso, aquí todo esto se perdió. O sea, ni siquiera nos podemos acercar a lo que es un sistema de justicia, a condiciones lógicas y razonables. Podemos decir que la mayoría de las personas, la mayoría no, el total de las personas que han sido detenidas ni siquiera han tenido asistencia de un abogado de su confianza. El patrón que se ha presentado, como bien lo referías, es muchos jóvenes detenidos desde 15 años, detenidos con sus familiares, niñas, niños, otros que no son niños, pero que tienen 19, 20, 21 años, algunos protestando, otros sin protestar, políticos, periodistas. O sea, esto es contra todo el mundo. Es el imperio del terror. Ningún tipo de garantía. Lo primero que nosotros detectamos es el patrón de desapariciones forzadas. Estas personas eran detenidas y nadie tenía información sobre su paradero. Nunca sus familiares recibieron una llamada. En los centros de reclusión, cuando acudíamos, no nos daban información. Han sido unas detenciones sin ningún tipo de garantía. Y después de toda esta situación, cuando tratamos de ir a los tribunales estaban desiertos. No había absolutamente nadie porque todas las audiencias se están haciendo en los centros de reclusión, que por supuesto impide el acceso de los abogados a los centros de reclusión para representar a estas personas. Después, otro de los patrones que podemos señalar tiene que ver con el tema de que todas estas personas han sido acusadas de terrorismo. Si alguno de los muchachos, alguna de las niñas tenía un mensaje en contra del gobierno, un mensaje que simplemente pedía libertad o democracia, esta persona es acusada de terrorista. Una persona que está en la esquina viendo cómo se desarrollaba la protesta o se estaba bajando de un transporte público y era detenido, terrorista.
Entonces vemos una supresión total de lo que son los derechos de las personas, las familias desesperadas, con miedo, sin información, sin tener un organismo público que los proteja, porque eso era uno de los temas. No es que pueden ir a la Defensoría, no es que pueden ir a la Fiscalía, es todas estas instancias que deben estar para proteger al ciudadano a favor del gobierno, para mantener el gobierno y para reprimir a los venezolanos. Ahora, entonces, ha sido una total indefensión lo que está ocurriendo en Venezuela. No quisiera personalizar o ir a casos específicos justamente para evitar perjudicar a quienes ya están bastante perjudicados por la forma como se ha venido actuando. Pero he visto casos en general, por ejemplo, simplemente estaba acompañando a otra persona, esa persona fue a la policía a hacer algo, le quitaron a los dos los teléfonos, se los revisaron y a quien le consiguieron algún mensaje diciendo, chicos, parece que esta gente se robaron las elecciones, preso por terrorismo, incitación al odio. ¿Eso está ocurriendo? Eso está ocurriendo. Tenemos casos, por ejemplo, como dices, que simplemente tenían un mensaje en el teléfono, casos de personas que fueron denunciadas por los vecinos de que esta persona era opositora, casos de personas que publicaron un video de una protesta en contra del fraude electoral. Esas personas fueron detenidas y acusadas de terrorismo. Eso está sucediendo en Venezuela y por supuesto que hay un gran temor. Está sucediendo algo. Por supuesto que con la censura que hay en Venezuela y la pérdida del espacio público, los venezolanos se acostumbraban mucho a comunicarse por WhatsApp, por Instagram, por Twitter, y vemos incluso un silencio en las redes. Hay personas que con el bloqueo de Twitter más nunca volvieron a utilizar el Twitter por miedo a que les consigan algún tipo de mensajes. En los grupos de WhatsApp, mucha gente se salió de los grupos de WhatsApp, quedaron totalmente silenciados. Vemos un país silenciado, que no quiere decir sometido, pero sí un país silenciado por esta crisis, que la verdad es que la situación de estos jóvenes, de estas familias, son desgarradoras. Una historia es más dura que la otra. Nuestra principal preocupación es que la comunidad internacional siga presionando a Nicolás Maduro para que acepte el resultado del 28 de julio. ¿Qué sugeriría usted? Yo pienso que Venezuela y los venezolanos han dado una batalla llena de sacrificios, ¿no? De esfuerzos, incluso han puesto de por medio sus vidas, no de cientos, de miles, muchos de ellos jóvenes, adolescentes. Fueron algunas elecciones en las que la organización y sus directivos habían creado un sistema para que fueran ganadas por el gobierno. No pudieron. Ganó la oposición. Así es. Han dado una batalla en las calles. Suelo yo decir que en Chile, Pinochet fue responsable de 3.000 crímenes. Venezuela, el triple. Así es. Maduro, a través de sus guardias, ha matado a 9.000 venezolanos. ¿Qué más pueden hacer los venezolanos para recuperar la democracia? Han hecho todo. Entonces a mí me parece que la responsabilidad ha pasado a manos de la comunidad internacional. ¿En qué sentido, presidente? Porque no podríamos coincidir más con usted, pero la comunidad internacional nos dice eso tiene que darse a través de un diálogo, un encuentro entre el gobierno electo y el régimen de Nicolás Maduro, con una María Corina que está en clandestinidad y con un presidente electo quien está en el exilio. ¿Qué peso tiene la comunidad internacional y qué deberían estar haciendo ahora? Bueno, aquel discurso de llamar al diálogo me parece que contiene una mezcla de ingenuidad y de complicidad. Yo sé que muchos creen, desean, luchan porque haya un diálogo, pero ¿cómo puede haber un diálogo con un régimen dictatorial, criminal, inescrupuloso, que es capaz de convertir un triunfo
apoteósico de la oposición, en un triunfo de la minoría de 1/3 o menos. Sí. Y corromper el sistema electoral de tal manera que se proclame ese triunfo en contra de lo que dicen las pruebas, los documentos de cada una de las mesas de elecciones. Entonces, negociar con Maduro simplemente no es posible. Ahí no hay negociación posible. Y si no hay negociación, ¿qué hay? ¿Qué alternativa queda? ¿Presión, sanciones en grupo, formar una coalición internacional de países que realmente hagan lo que no quieren hacer? Bueno, uno es el derrocamiento. A los dictadores hay que derrocarlos. No hay dictador que ceda voluntariamente el poder. Es una excepción que eso haya ocurrido en alguna ocasión en América Latina, como en mi país sucedió. Volvimos a la democracia en el año 1979 porque la Junta Militar del gobierno resolvió convocar a elecciones libres. Venezuela ocurrió algo parecido años más tarde. Y así es como nació ese largo periodo democrático venezolano. 40 años, sí. ¿Verdad? Pero pensar que un dictador, y un dictador de la calaña de Maduro, con una estructura de poder tan corrupta, responsable de tantos crímenes, va a dejar el poder voluntariamente a través de una negociación, como dicen los presidentes del Brasil, de México y de Colombia, con una mezcla de ingenuidad y de complicidad. Yo creo que más bien lo segundo es imposible. Ahora usted me dirá, ¿cómo derrocarlo? Sí, porque lo que no me imagino es a la comunidad internacional presionando en ese sentido. Más bien siempre argumentan que la independencia de los pueblos, la autodeterminación de los pueblos, y eso sería un escándalo, proponérselo a la comunidad internacional. Claro, usted atina en el sentido de que Maduro dio un golpe de Estado el 28 de julio, es decir, él desconoció la voluntad, la soberanía popular, y si hubiera algún tipo de acción por parte de los militares sería para restaurar el orden, no para subvertir el orden. Pero ¿usted se imagina la comunidad internacional respaldando un escenario como el que usted propone hoy? Bueno, 2 de cada 3 venezolanos le dijeron a Maduro, váyase, lárguese, no queremos que usted continúe aquí. Usted es responsable de crímenes, de latrocinios. Usted ha permitido que se torture a niños, a jóvenes. Bien, ¿quién puede dentro de Venezuela todavía hacer algo? Pienso que los militares. ¿Para qué existen los militares en América Latina? ¿Para hacer la guerra a sus vecinos? No ha habido una guerra entre vecinos en América Latina desde el siglo XIX. Así es. Ha habido pequeños conatos fronterizos, pero nada más de eso. Deberían defender los militares están muy en América Latina para defender el orden público y para defender la democracia. Nicolás Maduro designó el viernes pasado a Alex Saab, quien estuvo preso en Estados Unidos desde octubre del 2021 hasta el pasado mes de diciembre, bajo una acusación de corrupción, como el nuevo ministro de Industria y Producción Nacional, en sustitución de Pedro Tellechea, que había sido nombrado para ese cargo hace menos de 2 meses. Vamos a Bogotá. Allí está el periodista Roberto Denis de Armando Info. Roberto, ¿por qué Maduro designa a Alex Saab? Bueno, a ver, yo creo que si pensamos en quién es Alex Saab, obviamente no hay ninguna razón para nombrar a este señor ministro en un cargo tan importante como ministro de Industria. Entonces, lo que está claro es que esto tiene que ver con un reacomodo político que viene haciendo Nicolás Maduro desde que Alex Saab volvió, y un reacomodo político económico. Es decir, darle puestos de poder al señor Alex Saab, donde pueda recuperar todo ese margen de acción que durante años mantuvo en la sombra mientras fue, digamos, el contratista predilecto de Nicolás Maduro, a quien Maduro le daba prácticamente toda clase de negocios, pero siempre en la sombra, ¿no?
Entonces ahora yo creo que si lo vemos hasta irónicamente, Nicolás Maduro está, digamos, sincerando esta situación. Y digo sincerando porque imaginemos lo siguiente, ¿no? Ahora el señor Alex Saab es ministro de Industria. Bueno, mientras estuvo escondido, mientras estuvo en la sombra haciendo toda clase de negocios, cuando Tarek El Aissami era el ministro de Industria, le dieron a Alex Saab el control de empresas como Minerven, por ejemplo, nada más y nada menos encargada del tema del oro, haciendo una alianza con una supuesta empresa turca llamada Miviturben. Pero le dieron también el control en su momento de Carbones del Zulia, de Maderas del Orinoco, todas empresas adscritas al Ministerio de Industria. Bueno, ahora el señor Alex Saab, podríamos decir que se va a cobrar y se va a dar el vuelto desde esa posición de ministro de Industria. Bien, hay un punto importante y es que él no es venezolano por nacimiento y según la Constitución no podría ser ministro. ¿Es así? Así es. Alex Saab, recordemos, es nacido en Barranquilla, Colombia, y que solo cuando fue detenido en Cabo Verde, por allá ya en el año 2020, en junio de 2020, se inventó todo este relato y toda esta propaganda oficial donde quisieron hacer ver y decir que este señor era diplomático venezolano. Y como bien tú dices, Alex Saab, de acuerdo a la Constitución venezolana, no podría ser ministro de Industria. Ahora, digamos, ya nada nos sorprende con el señor Alex Saab, César Miguel, ¿no? O sea, si se inventó el relato de que era diplomático venezolano, se forjó una gaceta oficial, es decir, tiempo después, años después, se forjó una gaceta oficial para supuestamente justificar el nombramiento de Alex Saab como diplomático venezolano. Y todo, digamos, lo que ha hecho Nicolás Maduro por Alex Saab, bueno, sabemos que no se va a detener porque sencillamente la Constitución prohíba que en un cargo tan importante, bueno, lo pueda ejercer alguien nacido en Venezuela y creo que incluso que ni siquiera tuviera doble nacionalidad. O sea, aún un nacido en Venezuela con doble nacionalidad no podría ejercer un cargo tan importante como el de ministro. Bueno, pero pareciera que para Alex Saab, sencillamente por disposición de Nicolás Maduro, no hay ley venezolana que valga. Así es. Ni ley ni límite. Ahora, hay otro aspecto en esta designación que es muy importante y llama la atención, despierta mucha curiosidad. Él entra sustituyendo a Pedro Telechea, que estaba designado en ese cargo desde hace menos de 2 meses. ¿Qué pasó con Pedro Telechea? Porque hasta se dice que está preso. A ver, Pedro Telechea, como bien dice, sale de PDVSA. Recordemos que Pedro Telechea había llegado a PDVSA después de la caída de Tarek El Aissami. Llega a PDVSA, sale de PDVSA hace un par de meses y queda en el Ministerio de Industria. Renuncia o es removido justamente, sustituido en el cargo por Alex Saab hace un par de días, hace 3 días. Supuestamente se alega una condición de salud para justificar, digamos, la salida de Telechea, pero ayer extraoficialmente circuló la versión de que en efecto Pedro Telechea habría sido detenido por funcionarios de la División de Contrainteligencia Militar. Como digo, esto es extraoficial, pero aquí lo importante, César Miguel, y por eso lo mencionaba al comienzo, desde que Alex Saab llegó a Venezuela, lo primero que pasa días después, o ya semanas después, bueno, es esta detención de Tarek El Aissami, que fue uno de los funcionarios que más poder y más negocios le dio a Alex Saab. Ocurre también la detención de Simón Serpa, que desde la cartera de finanzas también fue uno de los funcionarios cercanísimos a Alex Saab, que le dio negocios a Alex Saab. Recordemos que estaba preso también Álvaro Pulido, ya cuando él llega, el socio de Alex Saab, cuando ya llega a Venezuela estaba preso. Y por eso yo decía al comienzo, César Miguel, que esto tiene que ver mucho con ese reacomodo político financiero que viene haciendo Nicolás Maduro. Yo ayer publicaba un tuit, bueno, ya no se llaman tuit, pero los oyentes seguro nos entienden. Publicaba un tuit en el que decía que pareciera que Nicolás Maduro y Alex Saab están en busca del botín perdido, ¿no? De recuperar, digamos, todo ese poder que tuvo en la sombra, que obviamente se interrumpió en esos años que estuvo detenido en Cabo Verde y luego extraditado a Estados Unidos, pero Nicolás Maduro parece dispuesto a volver a darle todo el poder posible en lo económico y financiero al señor Alex Saab.
La líder opositora venezolana recordó lo que ella llama el hito que supuso el triunfo para el país. Agradeció en una columna del diario El País de España a los venezolanos que con sus votos hicieron posible lo que se creía imposible. Desde que en esas primarias recibió cerca de 2,3 millones de votos que la legitimaron como candidata presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática, se ha convertido en la figura más importante de Venezuela en el escenario político, pese a la inhabilitación que le impidió ser ella quien enfrentara en las urnas a Nicolás Maduro el pasado 28 de julio. Un año, un día que cambió nuestra historia. Las primarias del 22 de octubre de 2023 abrieron el cauce a fuerzas indetenibles. Lo hicimos juntos, lo hicimos muy bien. Nos dimos un mandato y lo cumplimos el 28 de julio. Haremos que este mandato prevalezca. Esto es hasta el final. Numeral, el 22 ganó Venezuela. Hasta el final, Venezuela. Caso de los centros de reclusión y lo que es la custodia o la dirección, recordemos que esto está bajo el mando del Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Y en este caso, este es el ministerio que asigna los cupos en las cárceles y que distribuye a las personas que están detenidas. Y además, en este caso, el ministerio nombra a estas personas y las supervisa. En una reciente requisa o una reciente intervención del INOF, el viernes pasado, aparentemente se habló que esta directora estaba incursa en actos de corrupción. Incluso esta fue la información que las reclusas le dieron a sus familiares y es la que nosotros tenemos. A esta directora se le consiguieron muchísimos teléfonos. Entendemos que ella cobraba por permitir que las reclusas tuviesen teléfono, que cobraba por estos alimentos y que recibía dinero porque algunas personas que están dentro del penal tuviesen privilegios. Entonces vemos que las imputaciones no tienen que ver con actos de corrupción, sino con cumplimiento de funciones. Entonces, bueno, esto está en investigación, esto es una etapa preliminar y veremos definitivamente dentro de los 45 días qué delitos quedan imputados con respecto a esta directora. Pero esta es una situación que se repite en los penales en Venezuela, que estas personas que están detenidas, que terminan siendo unas víctimas del sistema judicial, también terminan siendo víctimas del sistema carcelario, víctimas de la corrupción, de la violencia sexual, de la violencia carcelaria, de la falta de asistencia médica y falta de esparcimiento. Entonces, bueno, veremos qué pasa con esta directora, pero es común en Venezuela que las personas son detenidas por corrupción en el caso de funcionarios públicos, pero que no se toman verdaderas medidas para que esta situación cambie, para que cambie lo que está sucediendo en Venezuela. Simplemente terminan siendo pases de factura, pero no estamos viendo que se esté haciendo una verdadera justicia y que se estén tomando las medidas y acciones necesarias para que estos recintos carcelarios cumplan, garanticen la dignidad, en este caso, de las mujeres. Sí, un comunicado de prensa del Ministerio Público dice: el Ministerio Público argumenta que la detención del exministro de Petróleo, expresidente PDVSA Pedro Tellechea, fue motivada a que éste entregó el cerebro de la industria, sistema de control y mando automatizado, a una empresa estadounidense, según el Ministerio Público, controlada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos. ¿Qué manejas tú sobre esto? ¿Cuál es tu reacción? Bueno, mira, no es la primera vez que vemos unas cosas como esta, pero PDVSA ha sido espacio para la pugna política interna del chavismo. Eso tiene tiempo. Ese es el problema que hay en Venezuela, que en Venezuela cualquiera lo meten preso y no hay pruebas, ¿no? Uno nunca terminará de saber, porque en un país donde no hay equilibrio de poderes, donde no hay independencia de poderes, uno nunca terminará de saber
cuáles son las razones de fondo en esta situación en PDVSA, porque tú no sabes si es un tema de pugna, tú no sabes, por ejemplo, aquí he leído por ahí que supuestamente Tellechea era del entorno de Delcy Rodríguez, pero más bien Tellechea era del equipo de Tarek El Aissami, que estaba enfrentado precisamente con los Rodríguez, ¿no? Último, estimado presidente, quiero solicitarle a usted y si me permite, y al Senado, algo muy, muy especial. Porque muchos gobiernos del mundo, incluyendo el gobierno colombiano, le han demandado las actas al CNE y al régimen de Maduro, las cuales no las van a entregar. Pero nosotros tenemos ejemplares originales de estas actas que fueron cuidados y defendidos con la vida por miles y miles y miles de testigos, y que hoy, con su autorización, le pido que puedan entrar a este honorable recinto, las actas originales que demuestran el triunfo de la democracia y la libertad en Venezuela. Las actas que demuestran que Venezuela gracias, ganó la doctora María libertad. Corina. Muchísimas gracias. Están exhibiendo las actas. Nos pedimos. Cabezas están en guerra, todas. Maduro está en guerra con Padrino está en guerra con Diosdado, no hay nadie con nadie. Pero dicen que Diosdado es el hombre fuerte. Bueno, Diosdado es el tipo al que le quedó el poder de esa policía rara, que es su sotopol, su digepol, su cosa de esa que él tiene. Ajá. Que es un híbrido de militares, de matones a sueldo, de capos, narcocapos. Él tiene ahí un hombre de la mafia, de la narcomafia, hay de todo. Pero, ese es un grupete, pero ahí el desorden no los deja actuar ni pensar con sensatez, porque no hay unidad, eso se deshilachó y ya eso no se vuelve a empatar, porque ya empezaron a verse las costuras. Ahora imagínate tú, solamente ponte a pensar el arroz con mango que hay allí adentro con los testaferros. Tengo que decir que yo soy una mujer de unidad, que he dedicado mi vida a trabajar por los derechos humanos y a estar del lado correcto de la historia, a estar del lado de la unidad. Machado, 552. A lo largo de estos 25 años, por primera vez pude ver lo que va a ser el futuro de Venezuela cuando nos volvamos a encontrar. A cada venezolano, a todos los venezolanos que hoy salieron masivamente a expresarse, a cada venezolano que decidió hacer de estas horas la hora de la ciudadanía. El resultado de lo que ha sido una estrategia clara, unidad y voto. Unidad y voto durante la primaria y después de la primaria. María Corina no está sola en esta tarea. María Corina nos tiene a todos nosotros que junto a ella vamos a ser parteros de la democracia y de la libertad.
y que no es otra cosa que la libertad que viene pronto. Pudimos detectar a partir del año 2016 los inicios del Tren de Aragua aquí en el Perú. Comenzaron a traer mucha violencia que no estamos acostumbrados a ver acá. Empezó con la trata de personas, empezó con la extorsión, con los secuestros. Se incrementaron los secuestros tremendamente en el Perú. Se volvió a ver los asaltos a bancos. Pero ya cuando conocimos este fenómeno criminal, cuando conocimos su forma de actuar, cuando conocimos la identidad de sus integrantes, ya comenzamos a hacer capturas. Y hoy en día no puedo decir que hemos acabado con el Tren de Aragua. Hemos disminuido su capacidad operativa. En Chile pasó algo similar a partir de 2020. Comienzan a aparecer expresiones de violencia muy importantes, muy distintas a los fenómenos que nosotros estábamos acostumbrados en Chile, como la trata de personas con fines de explotación sexual, homicidios con uso de armamento, torturas, secuestros con fines económicos y secuestros que finalizaban con el homicidio de la víctima. Las investigaciones que llevamos nos permiten determinar de que aún existe conexión con Venezuela. No servía la estructura de investigación que teníamos como Policía de Investigaciones, sino que se requería de una investigación integral, vale decir, utilizando todos nuestros conocimientos desde áreas específicas, desde la investigación del delito de homicidios, de la investigación de trata de personas y también desde el crimen organizado, por nombrarte algunas. Comenzamos a articular las investigaciones, lo que nos llevó a determinar, a través incluso de delincuentes chilenos, el temor que se sentía hacia una organización nueva de personas de nacionalidad venezolana que se estaban asentando en el norte del país y que desde ahí iniciaron sus operaciones a distintas partes de Chile. Es noticia Colombia, donde avanza la COP16, Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Conservación Ambiental y Biodiversidad. En la zona azul, en el Centro de Eventos de Valle del Pacífico, hoy es el día de hablar de los recursos genéticos y de género. Durante la jornada se han adelantado varios paneles donde este tema ha sido debatido. NTN 24, en el lugar de la noticia, con Ingrid Tobar, periodista de nuestra cadena aliada Noticias RCN. Ingrid, buena tarde. Saludarlos. El segundo día de la COP16, específicamente de la zona azul, donde se llevan a cabo las grandes discusiones de interés mundial, donde se debaten todos esos temas relacionados con la biodiversidad. Y hoy, especialmente en el segundo día, se ha debatido, se ha hablado y ha sostenido diferentes discusiones relacionadas con el tema genético, el recurso genético, cómo se pueden beneficiar grandes empresas y que no, digamos, tenga ningún beneficio, especialmente las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y otros pueblos de los países. Pues precisamente esos son los temas que están analizándose aquí el segundo día de la COP16. El recurso genético es uno de los 4 temas clave de la COP16 y Colombia busca liderar esa conversación para lograr la creación de un nuevo mecanismo multilateral para una distribución justa y equitativa de los sistemas de información de los recursos genéticos. Las grandes multinacionales que tienen un mayor aprovechamiento de la información en recursos genéticos logren distribuir sus ganancias en beneficio del desarrollo científico y tecnológico de las naciones. También que la distribución económica permita potenciar las respuestas ante la crisis climática, que es una de las principales obligaciones en la cumbre. Estamos buscando un marco financiero justo con los recursos naturales que potencie las capacidades intelectuales de apropiación social del conocimiento y reconozca el derecho de la propiedad intelectual de nuestros pueblos indígenas y afrodescendientes en un contexto geopolítico. Las comunidades también tendrán voz en esta discusión. Es muy importante que tenga en cuenta que es muy
más valioso para nosotros, los patrimonios genéticos que quitan en sus lugares, do que el hacer la financiarización de la madre naturaleza. El objetivo también es medir el impacto global que representa el uso de los recursos genéticos en productos de biotecnología, industria farmacológica, gastronomía, sistemas energéticos y de transporte. Y es que esta discusión está enfocada en que son los grandes países, los desarrollados, los que se estarían beneficiando de lo que los más pequeños o los que apenas van en vía de desarrollo están cuidando, el tema de medio ambiente y de toda la diversidad biológica, que es de donde extraen esos recursos genéticos mayormente para estas grandes industrias. El debate, por supuesto, continuará a lo largo de toda la jornada. Información para NTN 24, Ingrid Tovar. Sí, un saco de carbón. ¿Cuánto te costó el carbón? 2.000 ahí. 2.000 pesos el saco. Sí, pero esto sí es un saco de carbón, esto no es carbonilla. ¿Tiene buena calidad? Muchachos, mira, los trozos. ¿Ese carbón es para vender, señor? Allí. Ah, ¿eso usted lo compró? ¿Eh? ¿Eso usted lo compró? Sí, 2.000. 2.000 pesos el saco. Sí, está 2.000 por ahí, pero es carbonilla y chiquito lo saco. 500, pero puedo, El que vale a 1.500 tiene una calidad pésima. Pésima. Para allá arriba, sí, para la plaza, para allá para el gimnasio de mujeres ahí en Bellavista. Pero este está bueno. Que creo que... ¿Cuánto te costó ese saco de carbón? 2.000 pesos. Este se llama la U, es bueno. Ahí sí no hay más de cuánto. Al menos tiene buena calidad. Sí, todos son así pegados. ¿Cuánto cuesta la lata de carbón? 600. ¿Y el saco? 2.000 pesos el saco. Y hay que traer el saco así. Y hay que traer el saco así. O si no, 50 pesos. O 50 pesos por el saco. ¿Cuántas veces o en cuántas conspiraciones lo han involucrado? Esta última relacionado al tema de la alcaldía de Maracaibo. Bueno, mira, cuando tú ves las declaraciones del señor Cabello, te das cuenta que no tienen ningún tipo de hilación, que no tienen ningún tipo de argumentación, que no tienen ningún tipo de carácter de seriedad. Son declaraciones hechas con el único objetivo de culpar a los dirigentes de la oposición de cualquier delito que ellos quieran asumir para nosotros. Fíjate tú que yo tengo una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, si es que se puede llamar Tribunal o Supremo o de Justicia de Venezuela. Me acusan por 8 delitos, 7 de los cuales están contemplados en el Código Penal, uno de los cuales está contemplado en la Ley Antiterrorismo. Y te puedo decir que hemos sido perseguidos todo el tiempo por el SEBIN, me allanaron la inmunidad parlamentaria, me inhabilitaron políticamente, tengo una orden de captura, órdenes de prohibición de salida del país, y así podemos contar una serie de cosas de las cuales yo no soy el destinatario exclusivo, porque hay muchos dirigentes de la oposición que están en la misma situación en la que estoy yo. Hace aproximadamente un mes dio también una rueda de prensa el señor Cabello hablando de una entrada de armas, no sé si lo recuerdas, al país, y mostró las armas. Después los expertos dijeron que esas armas no tenían nada que ver con la descripción que se había hecho, que el origen no era el que había dicho Diosdado. Yo de armas no sé, pero me acusó a mí de traficante de armas. Es decir, en esa misma rueda de prensa dijo que yo era traficante de armas. Yo creo que la única arma que yo conozco fue una que tenía mi papá, vieja, que nunca utilizó ni nada, sino que parece que se la regalaron o algo así, y la utilizó y la tenía ahí en la casa, y algún día llegué a verla, pero de armas realmente yo sé muy poco. Y así que cuando vienen estas cosas con ese origen, uno lo que tiene que hacer es desestimarlas, ¿no? Y seguir adelante. Nuestro objetivo es lograr que este país sea libre, sea un país democrático, que se respete lo que pasó en Venezuela el 28 de julio, que se respete lo que se inició el 22 de octubre, hace un año, cuando se hizo una elección primaria que fue realmente histórica para nuestro país. Eso es lo que estamos haciendo, y por eso la persecución. La persecución es porque hemos logrado con la gente, con la participación de la gente, que bueno, que este país se pronuncie, y que se pronuncie de una manera tan contundente como lo hizo el día 28 de julio, que además de ser una diferencia impresionante, no vista antes en Venezuela, ni siquiera cuando el señor Chávez ganó las elecciones en el año 98,
Ni siquiera en ese momento se vio la diferencia que logró Edmundo González y toda la Unidad Democrática frente a Maduro, y además lo pudimos demostrar. Ahí están las actas expuestas a todo el mundo y que se han presentado en todos los escenarios y que reflejan lo que pasó. Soy médico, soy pediatra y nací en Cuba. En el año 2011 llegué aquí a España. Estaba aquí paseando con mi señora y me llamó la atención la foto, ¿no? Esto es Cuba, este es mi país ahora, actualmente. Esto que se está viviendo lo vivimos nosotros y lo vivió Venezuela por culpa de, para mí, el hombre más, con el perdón de los que no confían en mí, pero el hombre más malo que ha parido la tierra, que es Fidel Castro. Y me da tristeza, ver cómo todavía hay personas que se ilusionan con lo que dicen algunos políticos, y porque todos lo pintan muy bonito. Es fácil ser comunista aquí en España, pero en Cuba es donde tienen que ir a vivir, con los cubanos. No ir a Cuba una semana, irse para Varadero y irse por ahí y estar de fiesta. Es muy fácil, es muy rico, qué rico es Cuba. Pero vivir como viven los cubanos actualmente en mi país, hace 4 días que no hay agua, que no hay luz, no hay corriente. Así está mi suegro, mi familia, y viviendo en eso, que no hay comida, no hay nada. Es decir, es muy difícil. Y a veces uno lo dice, uno es un exagerado. Y no es que sea exagerado, es que lo vivimos y es así. El pueblo venezolano y el pueblo cubano están sufriendo lo mismo. Ojalá que puedan salir de esto que están pasando ellos. Eso es lo que podemos decirlo. ¿Cómo te imaginas el próximo 10 de enero? Yo con mucha emoción. Estoy consciente que lo que va a ocurrir ese día depende de lo que hagamos hoy. Yo tengo una gran confianza en los venezolanos, Patricia. Durante todo este camino nos dijeron que era imposible. Y lo fuimos logrando y haciéndolo a la venezolana. Me da tanto orgullo. Viene la etapa más difícil, sin duda, pero como decimos en criollo aquí, yo no sé si eso ustedes lo dicen también, uno puede matar el tigre y tenerle miedo al cuero. Fue lo más difícil. Lo más difícil era enfrentar todo este monstruo, este sistema lleno de trampas, ganar y demostrarlo. Todo el mundo conoce la verdad. Nunca ha habido un país unido como estamos hoy y tenemos que llegar hasta el final. ¿Qué pasó con lo que pasó? Hoy quiero hablarle a todos los venezolanos, a la inmensa mayoría de los venezolanos que quieren que el cambio político decretado por la soberanía popular se haga realidad. Quiero hablarles para ofrecerles mis apreciaciones sobre la situación actual de nuestro país. Estamos a escasos días para que se cumpla un nuevo mes, el tercero de ese 28 de julio que representa un antes y un después en la historia de Venezuela. Ese es el día de la dignidad del pueblo venezolano, pero es también el día del fraude madurista, seguido por la más violenta de las represiones que pueda sufrir una nación. Los días, semanas, meses han pasado en medio de dos realidades. Por un lado, la internacional, que ha significado una seguidilla de éxitos que se traducen en la convicción mundial de que hubo en Venezuela un triunfo clamoroso de Edmundo González y un fraude inaceptable de Maduro, lo cual ha producido el no reconocimiento a Nicolás Maduro y la exigencia de que se respete la soberanía popular. En esto hemos logrado apoyos gubernamentales, legislativos e institucionales supranacionales. Por otro lado, la interna, que está asignada por el desprecio nacional a Nicolás Maduro, lo cual es una realidad del tamaño del universo. El pueblo venezolano repudia a Nicolás Maduro, y por otro lado, esa violenta represión que ha hecho que el miedo se instaure en el país. Es lógico, porque han muerto más de 25 personas, tenemos cerca de 2.500 detenidos, entre ellos adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, pero es necesario asumirlo. El miedo ha afectado nuestra capacidad de movilización. Aunque las concentraciones que fueron convocadas contaron con masiva asistencia y la estrategia del enjambre pudo lograr el 28 de septiembre unas 1.000 actividades en el país, estamos llamados a intensificar la movilización interna como mecanismo de presión para que junto a la movilización internacional se logre que cedan las bases que todavía sustentan a Maduro en un poder ilegítimo, espurio, antivenezolano.
Queridos venezolanos, tenemos muchas razones para tener miedo, pero tenemos que vencerlo y seguir. Cruzar la barrera del miedo es llegar a nuestro glorioso destino, la Venezuela libre y democrática. Sé que mucho hemos hecho y nunca podemos ser mezquinos al reconocer el talante libertario de la nación venezolana. Esta nación no ha sucumbido a 25 años de presión y de intento de cambio de nuestra conciencia y cultura política. Qué heroica es una nación que ha resistido a una tentativa autoritaria y tiránica que lleva un cuarto de siglo. Más heroica aún, una ciudadanía que mantiene un total repudio al dictador y la esperanza de que se produzca en la práctica el cambio que fue decretado con votos el 28 de julio. Me quito el sombrero ante los ciudadanos de Venezuela y, amparado en la protección de Dios y convencido de nuestro irreductible talante democrático, quiero invitarnos a todos a vencer el miedo. Y ese sacudón del miedo debemos iniciarlo los dirigentes políticos y sociales, a todos los que tenemos funciones de conducción en sectores, zonas, parroquias, municipios, estado, país, a todos los que tenemos roles dirigenciales en partidos políticos, gremios, sindicatos, colegios profesionales, asociaciones. Todos debemos sacudirnos ese miedo que promueve el régimen con su represión. Y después del miedo viene la desmoralización, y ni el uno ni la otra. Debemos empinarnos para lograr que se respete nuestra decisión manifestada en el sufragio. Juan Pablo II, en sus discursos memorables, se refería mucho al miedo y a quienes lo promueven. Meten miedo, lo inculcan y hasta lo celebran. Y si decimos que no, que basta ya, no tengamos miedo, superemos el miedo, defendamos la verdad, la vida, la familia, la libertad, celebremos la vida, quitémosle la careta a la muerte. El amor vence siempre, el amor ha vencido el 28 de julio y pronto diremos el amor venció el intento de fraude. Vencer el miedo es hacernos respetar. Todos hicimos posible el 28 de julio, en medio de la adversidad, del ventajismo, del abuso de poder y de la trampa rastrera. Logramos lo que pocos imaginaban, vencer, hacerlo con notable diferencia y demostrar el triunfo con el 83% de las actas en mano. ¿Y ustedes creen que Maduro y sus cómplices se sienten seguros después del fraude cometido? Ellos saben lo que hicieron y ahora tienen miedo a la verdad. Tienen miedo porque no tienen apoyo popular. Tienen miedo a un pueblo que se levanta dentro y fuera del país para hacer valer sus derechos. Por eso están llenos de contradicciones, por eso desconfían de todo y de todos, por eso se persiguen entre ellos mismos. A quienes detienen no es por la corrupción, que la cometen todos en perjuicio de una nación que es víctima de eso y mucho más. Las detenciones entre ellos mismos son un ajuste de cuentas entre grupos internos que se culpan por lo mal que han hecho las cosas, por la burda maniobra del 28 de julio, cuando Amoroso fue el instrumento del anuncio de un resultado que todavía hoy no pueden probar porque no tienen cómo demostrarlo, porque saben que las actas son las que mostramos nosotros. Ellos van de error en error y cada vez, aunque intenten lucir seguros, se hunden más, se hunden en sus miserias, en sus mentiras, en su odio por los venezolanos, que se traduce en la agresión a quienes piensan distinto, que es la inmensa mayoría de este país. Así que, hermanos, el miedo nuestro es producto de la persecución, la represión, la muerte, la cárcel, el exilio, y ese miedo lo vamos a vencer, unidos de la mano de Dios y de nuestro liderazgo. El miedo de ellos es producto de sus propias acciones, de sus propias traiciones, de su propia desconfianza, de sus contradicciones, de sus propias divisiones, del repudio que saben que generan en la sociedad. Vendrán nuevas convocatorias desde el liderazgo de Edmundo González, presidente electo de Venezuela, María Corina Machado, líder de este proceso y de la plataforma unitaria. Y quiero invitarnos a todos a estar pendientes y a lograr una gran movilización nacional. De esa manera tendremos a una sociedad crecida, unida y dispuesta a dar mucho más por nuestra libertad. Mucho hemos dado, pero tenemos que seguir hasta lograr nuestro objetivo. Me llena de esperanza la disposición que veo en los venezolanos de seguir adelante y de hacerse respetar. Hemos tenido retos inmensos y lo vamos a asumir y alcanzar con total disposición y a plenitud. El 28 de julio ganamos. Eso lo sabe Edmundo y todo el mundo. Nuestro reto es lograr que ese triunfo se concrete con la juramentación de Edmundo González como presidente de Venezuela. Hagamos todo lo necesario para que se respete nuestra decisión y la soberanía nacional. ¡Que viva Venezuela libre!
a los dirigentes parroquiales. Se trata de no ocultar cosas que ya están. Yo sí puedo decir que en el tema de los presidentes de la parroquia, que son 18 presidentes de parroquia, hay notice. Sí. Ok, y nosotros le damos un aporte mensual o cada 15. No, depende, porque cuando no está, o sea, nosotros no hacemos aportes de corte mensual porque no se puede. Lo que hacíamos era que eventualmente, si había que mover a la parroquia en actividad, y ahí también se lo dio con mucha responsabilidad, lo que pudiera ser que a través de lo que nosotros le denominamos cada chica, le diéramos $100 a alguien, por ejemplo, para un caucho o 2 cauchos. Eso se hacía. Eso no le voy a decir que no se hacía, porque eso se hacía. Que el dirigente que necesita un caucho, una batería. Necesito, por ejemplo, pagar los colegios de los chamos, que eso pasaba mucho vida. Sí. Mi nombre es Pedro Miguel Guanipa Villalobos, portador de la cédula de identidad 7.834.646. En el momento, en la actualidad, soy director del despacho de la alcaldía de Maracaibo. Soy hermano de Juan Pablo Guanipa y Tomás Guanipa, líderes políticos del partido Primero Justicia. Y quiero manifestar a través de este video que tengo conocimiento del financiamiento que se le hace a las actividades políticas de mi hermano Juan Pablo Guanipa por medio de la alcaldía de Maracaibo. Ese financiamiento asciende al monto de $6.000 mensuales, que eran al principio entregados en efectivo a mi persona y yo se los hacía llegar. Hoy en día presumo que se hacen vía CELE, mediante el CEDEMAT que preside el economista Alberto Silva, quien es el que se encarga de hacer esa operación. También tengo conocimiento del financiamiento que hizo la alcaldía de Maracaibo, autorizado por el alcalde Rafael Ramírez, para las actividades de campaña de Edmundo González y María Corina Machado, para apoyar con motos, carros, movilización de gente, comida, sonido para esas actividades. Dichas actividades ascienden a un monto de $50.000. En ambos casos, las actividades han sido autorizadas con conocimiento del ciudadano alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colín. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este 22 de octubre se cumple un año de las primarias de la Unidad, en las que resultó vencedora María Corina Machado. Y desde esa fecha hasta hoy, muchísimo ha pasado en Venezuela. Se ganaron las elecciones presidenciales, incluso sin la candidata original, debido a todas las trabas que puso el régimen de Nicolás Maduro. Si hacemos una retrospectiva de todo, muchos dirán que la dictadura ha logrado su cometido. Se robaron las elecciones, hizo que el presidente electo saliera del país. Tiene a la líder María Corina Machado en la clandestinidad. Ha arreciado con ciudadanos, menores de edad y la dirigencia política. Y además sigue buscando la división de las fuerzas democráticas, tratando de seguir adelante con unas supuestas elecciones regionales. Y debo decirlo, a pesar de que dentro de Primero Justicia y Acción Democrática hay personas que sí están dispuestos a pasar la página, como si aquí no hubiese pasado nada, y presentarse ante unos nuevos comicios. La mayoría de esas fuerzas democráticas ya cerraron fila con María Corina Machado y van a seguir batallando para que el 10 de enero Edmundo González se juramente como debe ser. Entonces, diciendo solamente esto, sí, pudiéramos afirmar que el régimen lleva la delantera, pero no. Porque precisamente esas primarias que se hicieron tuvieron incluso saboteos dentro de la propia Unidad y la mayoría avanzó y fue un hito en la historia, porque la ciudadanía salió. Se fueron a unas elecciones no con el candidato que quiso Maduro, con el candidato que la oposición decidió y ganó. Se reveló ante el mundo con pruebas cómo Maduro se está robando esta elección. Gracias a eso, este señor es un paria en el mundo. Sacó a Edmundo a España y el tiro le salió por la culata, porque el reconocimiento ha sido mundial, aunque aún falte. Ese robo incluso demostró lo fascista y autoritario que es Maduro, a tal punto que la propia izquierda le ha dado la espalda.
Brasil no quiere saber nada de ese señor. Y puedo seguir aquí con todo lo que hemos avanzado, porque gracias también a esa represión, sobre todo a menores de edad, el mundo le ha dado la espalda. No es poca cosa lo que hemos avanzado, a pesar del discurso balurdo del régimen. Y aquí María Corina Machado hace un resumen de esos logros. Todo lo que nos dijeron que era imposible, lo logramos. Unimos a Venezuela en un anhelo. Las primarias del 22 de octubre, justo hace un año hoy, nos permitieron crear confianza entre todos nosotros. Pero además darnos cuenta en nuestra fuerza, en nuestra capacidad de organización, de movilización. Todo lo que nos dijeron que era imposible, lo logramos. Unimos a Venezuela en un anhelo de ciudadanía, de libertad, de justicia y de traer a nuestros chamos de regreso a casa. Toda esta trayectoria épica ha sido superar y superar obstáculos. Y todo lo que nos decían era es imposible, es imposible, es imposible. ¿Y qué hicimos los venezolanos? Hacer posible lo que otros creían que era imposible. Y lo hicimos nosotros, a la venezolana, todos juntos, los que están afuera, los que estamos aquí. Y tenemos que sentirnos orgullosos porque ya hemos hecho historia. No puedo decir lo mismo del régimen de un año para acá, porque han fracasado en todo. Dijeron que las primarias no iban y fueron. Que el candidato era Rosales y no fue. Que iban a ganar y perdieron. Y lo peor de todo, está la desconfianza allá adentro, que empezaron con la cacería de brujas y sus bases se han ido trastocando. Es muy delicada esa situación allá adentro. Las recientes detenciones no son contra la corrupción, como les he dicho, es un tumbe entre mafias. Entonces, ¿quién avanza y quién retrocede? Algo que tiene muy claro el ex fiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray. Miren lo que publicó en sus redes sociales recientemente. Nadie dentro del régimen está seguro. Cualquiera puede ser la próxima víctima de la purga. Cunde el pánico entre enchufados, testaferros, ministros y exministros. Los allegados a los caídos en desgracia, desapareciendo evidencia. En el SEBIN y DIGESIN se copian archivos, se destruye información, hay incertidumbre. ¿Quién se queda? ¿Quién se va? ¿Quién va preso? ¿Quién desaparece? Es el momento de contactar a autoridades de justicia de Estados Unidos. Hay canales para ello. Colaboren con la justicia antes que sea tarde. Y tan es así la purga que ahora se están cobrando cuentas viejas. Y por ahí fue que cayó el exministro Pedro Tellechea. Voy de nuevo con Zair. El objetivo primordial es sacarle a Tellechea toda la información posible de los negocios de los hermanos Rodríguez, a quienes responde. Delcy y Jorge deben estar temblando en este momento. Este era uno de sus fichas claves en las tramas de corrupción y tiene en su poder importante data. Los hermanos durante años conspirando contra Cabello, ahora le llegó la factura al calcular mal. Todo esto se relaciona con el fracaso de Jorge el 28 de julio, cuando ofreció tener todo el sistema controlado. Entonces, sabiendo esto, ayer Nicolás Maduro en su programa se mostró molesto y habló de conspiraciones, traiciones y no sé qué más. Claro, él tiene que montar bien el show, porque la realidad es que hasta él está en salsa y no precisamente de tomate. Escúchenlo. Y no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma en la lucha contra el burocratismo, la indolencia, los corruptos y los traidores. Vamos por ello, con firmeza. Caiga quien caiga, caiga quien caiga. Ustedes me entienden, ¿verdad? Y conformando equipos cada vez más unidos, más comprometidos. No podrá ni la conspiración, ni la corrupción, ni el fascismo, ni la traición. No han podido, ni podrán. Se vistan como se vistan, se pinten como se pinten, se presenten como se presenten. Nosotros tenemos un rumbo
bien definido, bien claro. Maduro también habló de los supuestos mercenarios que han capturado y alabó todo el trabajo que está haciendo Diosdado Cabello y que no habrá piedad contra ellos. Estos son los supuestos mercenarios del régimen. Miren lo que reveló Sebastián Abarráez hace 4 días. ¿Saben quiénes están ofreciendo dinero hasta $50.000 para atraer extranjeros a territorio venezolano? Incluso a los presos. Hay gente presa a la que le han ofrecido ese dinero. Están atrayendo a extranjeros para acusarlos de terrorismo, para detenerlos, para decir que sencillamente son parte de conspiraciones. Entonces, ¿quién ha avanzado? Como dijo María Corina Machado, se hizo posible lo que otros creían imposible. Pausa, ya venimos con más. Muchísimas gracias, presidente. Honorables senadores, es un inmenso honor y una gran responsabilidad para mí poder dirigirme a ustedes en nombre del pueblo de Venezuela, ese bravo pueblo que ha decidido romper las cadenas de la opresión y que hoy está unido en su anhelo de dignidad, de justicia y de recuperar la unidad de nuestras familias aquí en Venezuela en libertad. La última vez que tuve la oportunidad de dirigirme en este honorable recinto, pues fue el 8 de mayo de 2013, solo 8 días después de haber sido atacada en el Parlamento venezolano. Esa vez lo hice en persona. Hoy lo hago desde la clandestinidad porque el régimen de Maduro me ha acusado de terrorismo y también de perpetrar un sabotaje en contra del sistema electoral venezolano. Lo hago con mi corazón lleno de orgullo por lo que ha sido esta gesta cívica histórica de mi pueblo, también con mucho dolor por la ola represiva que el régimen ha desatado hacia miles y miles de mis conciudadanos. Yo creo que es un momento de hablar con la verdad, cruda como es, pero también lo es muy prometedora. Y la verdad es, y ustedes lo saben también como yo, que no habrá paz en Colombia mientras exista un régimen dictatorial y criminal en Venezuela que ha transformado nuestro territorio en un santuario para las operaciones de grupos criminales, guerrilleros, que ha convertido mi país en un canal seguro para el tráfico de drogas, que ha saqueado nuestras finanzas, destruido las empresas privadas y que ha expulsado a casi 1/3 de nuestra población, de nuestro territorio, de nuestro país. Esto lo dije en el 2013 y lo repito el día de hoy. La verdad es, y nadie debe engañarse, que el éxodo de los venezolanos es una política intencional del régimen de Maduro que le sirve para varios propósitos. Uno de ellos es una válvula de escape, disminuir las tensiones sociales. Otro es debilitar las estructuras políticas que luchamos por la democracia y la libertad. También busca separar a las familias y con eso debilitar al ser humano sumergido en la tristeza, en el dolor, pero también lo es promover la desestabilización en el resto de la región. Hoy, y la verdad es que el régimen de Maduro, y eso debemos recordarlo todos, no solo ha destruido la vida de millones de venezolanos que crecen sin educación, que crecen sin salud, que crecen sin sus madres, también está llevando a cabo el ecocidio más grande de este hemisferio. Aprovecho que tiene lugar en este momento la COP16, precisamente en Colombia, para transmitirles, honorables senadores, la urgencia de detener el daño ambiental y humano que se está llevando adelante en el sur de Venezuela, afectando una gran parte de la población, especialmente nuestras etnias indígenas. La verdad es, y todos lo saben, que Nicolás Maduro ha sufrido una derrota fulminante. Primero fue la derrota social y espiritual cuando logramos unir al país, derribando las barreras que nos habían estado dividiendo durante más de 2 décadas. También le dimos una derrota política cuando el mundo entero, antes de la elección, y los venezolanos sabíamos que nuestra victoria era inminente. Le dimos una victoria electoral con las propias reglas de la tiranía. Y aquí es muy importante resaltar esto. Con estas reglas la elección terminó 70-30, pero con una mínima competitividad. El resultado hubiese sido al menos 90-10, si hubieran podido participar los millones de venezolanos que están afuera. La verdad es, y todo el mundo lo sabe,
que el 28 de julio los venezolanos ganamos por una abrumadora mayoría. Lo sabemos todos los venezolanos, incluyendo los efectivos militares, que como parte del Plan República cooperaron con nuestros testigos para poder tener las actas. Lo saben los expertos electorales, incluyendo el Centro Carter, que hace unas pocas semanas estuvo en este honorable recinto y ustedes lo escucharon. Lo saben los expertos del panel de la ONU, la sabe la misión de observación electoral de Colombia, quienes han revisado las actas digitalizadas y publicadas por nuestros equipos. Lo saben ustedes, aliados de la democracia venezolana, lo saben todos los gobiernos del mundo, aquellos que han reconocido a Edmundo González Urrutia y aquellos que aún no. La verdad es que Nicolás Maduro ha desatado una operación represiva tan brutal. Han apresado a testigos simplemente por el hecho de cuidar un acta. Los han sacado de sus casas arrastrados. Les han marcado las casas con X para aterrar a sus familias y vecinos. Han callado a los periodistas, los han expulsado del país. Mientras yo les hablo, hay 68 niños y jóvenes que están presos, muchos acusados de terrorismo. Ellos y sus madres han denunciado que han sido torturados, que les han aplicado electricidad, que tienen quemaduras, que los han golpeado, que los han obligado a grabar videos declarándose culpables de crímenes que no cometieron. Son más de 2.000 venezolanos detenidos en esta hora, a los cuales se le ha negado el derecho a la defensa. Incluso muchos han pasado días y días sin ver a sus familiares. La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela ha publicado su informe final el pasado 14 de octubre, donde dice que en Venezuela hubo crímenes de lesa humanidad antes, durante y después de las elecciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha calificado estas prácticas de Maduro como terrorismo de Estado. La verdad es que hay un solo nombre para calificar lo ocurrido la noche del 28 de julio en Venezuela. Maduro dio un golpe de Estado, para lo cual ha usado a todos los órganos del poder público, los organismos del régimen, para perpetrarlo. Y ahora, habiéndolo hecho de manera burda, premeditada, violenta, frente a los ojos de los venezolanos y del mundo entero, pretende refrendar este golpe de Estado el próximo 10 de enero, el día que constitucionalmente corresponde que sea el presidente electo Edmundo González quien se juramente como presidente constitucional de Venezuela. Estos son los hechos incontrovertibles. Esta es la verdad y todos lo sabemos. ¿Dónde estamos ahora? Maduro se ha trincherado detrás del alto mando militar, utilizando solo 3 pilares para sostenerse: un brazo represivo armado, un brazo represivo judicial y un pilar que proviene del financiamiento de las actividades ilícitas y criminales. Eso es todo lo que le queda a Maduro. El testimonio que dimos los venezolanos para acudir a votar, incluso en las condiciones más extremas y violatorias a las condiciones electorales justas, es la prueba definitiva de nuestro compromiso de los venezolanos con la democracia. A los líderes de este continente les digo, es inconcebible contemplar siquiera la posibilidad de que un régimen pueda aferrarse al poder, a la fuerza, después de una elección donde fue abrumadoramente derrotado, como fue el caso de Nicolás Maduro. Esto significaría el entierro de la soberanía popular y un precedente catastrófico para todos los países de la región. Aceptar la continuidad de un régimen dictatorial y represor es condenar a Venezuela a años de devastación y al éxodo de su población. Y es también condenar a Colombia a vivir sin paz. Para Colombia, la libertad de Venezuela es también existencial. La transición democrática traerá esperanza en el futuro de nuestro país y por lo tanto no solo se va a parar la migración, sino que millones van a regresar a casa. Nuestro gobierno ofrecerá además grandes oportunidades para Colombia. Tendrán un genuino apoyo para la negociación de paz con todos los grupos irregulares. Adicionalmente, porque es muy importante insistir que así como la paz de Colombia pasa por Venezuela, también la paz de Venezuela pasa por Colombia. Se promoverá la inversión
extranjera en todos los sectores de la economía y vamos a lograr que nuestros dos países vuelvan a ser socios comerciales del primer orden. Además, podrán contar con suministro confiable de gas y de otros recursos de manera que podamos apuntalar la seguridad energética de Colombia. Protegeremos juntos nuestro ambiente y nuestros grupos más vulnerables y promoveremos la estabilidad política y la democracia en toda la región. Los venezolanos vamos a hacer lo que sea necesario para defender la verdad y nuestro derecho a vivir con justicia, dignidad y libertad y con nuestras familias unidas en Venezuela. Hemos hecho todo lo que nos ha correspondido con un altísimo costo personal y seguiremos haciéndolo hasta el final. Es la hora de que quienes creen en la vigencia de las instituciones democráticas en la región y más aún de quienes tienen responsabilidades de liderazgo y un mandato para hacerlo, actúen. Levanten la voz por el reconocimiento del triunfo del pueblo venezolano en las elecciones del 28 de julio y por el fin de la dictadura en nuestro país. Gobierno de Colombia, en especial al presidente Petro, es momento de definiciones. El silencio ya no es una opción frente a lo que viene ocurriendo en Venezuela. La transición es inevitable y con la participación de su gobierno, como hemos dicho, estamos dispuestos a avanzar en una negociación constructiva que parte del respeto a la soberanía popular expresada por los venezolanos el 28 de julio. La verdad y las evidencias son irrefutables. El momento es ahora, no después de que el régimen se imponga por la fuerza. A ustedes, honorables senadores, les pido ser garantes de nuestra victoria y ser la voz de quienes hoy estamos enfrentando la más atroz y despiadada represión. Tenemos que defender a toda costa la democracia, tan maltratada en estos años que su ausencia comienza a normalizarse. Nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo hasta el final, pero necesitamos de sus voces y de su apoyo para que se concrete esta transición y para que el régimen se haga responsable ante la justicia internacional de las violaciones a los derechos humanos y a los crímenes de lesa humanidad. Hoy es 22 de octubre. Hoy se cumple un año de las primarias ciudadanas en las que casi 3 millones de venezolanos participamos y nos dimos un claro mandato. Yo recibí la confianza de mis compatriotas para liderar junto a una coalición valiente y leal de dirigentes de muchos partidos y organizaciones civiles el proceso de las elecciones presidenciales de este año. Sorteamos todos los obstáculos, todos, y lo logramos. Tuvimos una victoria épica el 28 de julio y vamos a cobrarla juntos. Por último, estimado presidente, quiero solicitarle a usted y si me permite, y al Senado, algo muy, muy especial. Porque muchos gobiernos del mundo, incluyendo el gobierno colombiano, le han demandado las actas al CNE y al régimen de Maduro, las cuales no las van a entregar. Pero nosotros tenemos ejemplares originales de estas actas que fueron cuidados y defendidos con la vida por miles y miles y miles de testigos y que hoy, con su autorización, le pido que puedan entrar a este honorable recinto las actas originales que demuestran el triunfo de la democracia y la libertad en Venezuela. Las actas que demuestran que Venezuela gracias, ganó doctora la libertad. María Corina. Muchísimas gracias. Están exhibiendo las actas. Pedimos silencio a las barras o las desalojo. Silencio a las barras. ¿Quiere la plenaria del Senado volver a la sesión formal? Sí lo quiere, señor presidente. Senador Ariel Ávila, muchas gracias a usted también por su venia para escuchar a la doctora María Corina, a quien agradecemos su intervención, y aquí pues estaremos prestos al Congreso de Colombia para escuchar a los líderes del hermano país.
Somos el periódico multiplataforma El Relámpago del Sur. Conoce las noticias más resaltantes del sur del lago, Venezuela y el mundo, realizada por profesionales de la comunicación social. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como @El Relámpago del Sur. Y en YouTube y X como @ChanoLozanoTV. También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram.